exposición, no solo por el espacio que ocupa dentro del recinto, sino sobre todo por el papel que desempeña desde el punto de vista funcional en una exposición internacional, en una exposición en la que hay más participantes que días. Tenemos 106 participantes internacionales. La exposición dura 93 días, es decir que toda la cuestión relacionada con los actos protocolarios, los días nacionales y, en fin, las recepciones, digamos, por parte del Estado español a todas las autoridades, pues se tienen que desarrollar en un ámbito relativamente separado del recinto, y para eso se diseñó de esta manera un palacio de congresos que está fundamentalmente diseñado para la Posexpo, pero que durante la exposición, pues realmente si no lo tuviéramos tendríamos que habernos inventado algo muy parecido, ¿no?, a un palacio de congresos. Y ocupa esa posición junto al hotel, el Hotel Iberus, que también pues va a jugar una parte importante de lo que es el alojamiento de autoridades, etcétera. Y como digo, pues está un poco separado de las entradas de visitantes y cumple, por tanto, esa función de cierto aislamiento, ¿no?, por cuestiones de seguridad que necesitan este tipo de actos. Bien, este palacio se hace, como sabéis, porque ya lo hemos explicado en otras sesiones, por encomienda del Gobierno de Aragón. Por tanto, es un encargo que hace el Gobierno de Aragón a la Sociedad Estatal Expoagua para la convocatoria del concurso y para la redacción del proyecto y para la construcción. El concurso se convocó en verano del año 2005 y sabéis que la sociedad se constituyó en el mes de mayo. Un poquito antes estaba esos meses, desde enero hasta mayo, pues se estuvo discutiendo un poco cuál era el programa. Había ya unos estudios de viabilidad y cómo tenía que ser un palacio de congresos para la ciudad de Zaragoza, pero fundamentalmente surgieron algunas cuestiones que, hasta que se definió concretamente el programa, pues se tardaron unos meses, ¿no? En concreto, recuerdo que en enero de aquel año, después de tener Zaragoza adjudicada la convocatoria, o sea, la organización de la Expo, el Gobierno de Aragón planteaba en principio construir un palacio de congresos, pero en la zona de la feria de muestras. Hubo que, digamos, reorientar esas primeras posturas y, entre tanto, también se cruzó una propuesta interesante, muy sugerente, que hizo la SGAE al propio Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento y a la Sociedad Expoagua de aprovechar la Expo para construir un gran recinto con capacidad para 20.000 localidades. Un recinto único en España para desarrollar, digamos, determinadas actuaciones que hasta ahora no se pueden hacer, por lo menos en foros cerrados y con un confort de palacio de congresos o de auditorio, ¿no? Aquellas propuestas se estudiaron, pero realmente quedaban fuera de los plazos que tenía la propia Sociedad Expo para construir los edificios, incluso el poder llegar a acuerdos para la financiación de un equipamiento de esa envergadura, pues era muy complicado el poderlo terminar en un plazo muy corto. O sea que finalmente el Gobierno de Aragón pues confeccionó un programa que salió un poco abierto en el concurso y que después se fue definiendo pues gracias también a una serie de colaboradores que contrató también el Gobierno de Aragón para perfilar, digamos, el programa funcional y las necesidades concretas. Salió incluso con un programa un poco abierto en el que la sala, por ejemplo, pues podía tener hasta una capacidad de 3.000, estaba abierto entre 1.500, 3.000 localidades. Después eso se fue definiendo, como veremos en la explicación o en la conferencia de hoy, ¿no? En el concurso venía la ordenación del hotel, de la parcela del hotel, ese hotel que en el plan de la candidatura estaba en la margen derecha del río, pero que se vio importante que estuviese colindante con el propio Palacio de Congresos. Son dos infraestructuras, el hotel es completamente privado y el Palacio de Congresos es una infraestructura pública, pero que se complementan muy bien en un meandro en el que no teníamos, digamos, ninguna previsión hotelera, salvo que fuese por financiación privada, ¿no? Entonces, bueno, están juntos, muy próximos, hay una pequeña calle que los separa y, desde luego, pues el Palacio de Congresos, que dinamizará todo el meandro, también justificará la presencia de un hotel y al revés, ¿no? Para determinados congresos que se requiere unas plazas hoteleras importantes en sus proximidades, pues también se consideró importante, y sobre todo como era una parcela relativamente ajustada en superficies,
tenía que venir un poco de la mano de una ordenación global a partir de este concurso. Bueno, cuando se convocó el concurso realmente era difícil para los arquitectos imaginarse aquel espacio. De hecho, se seleccionaron a 10 equipos y les contábamos que en una zona iba a haber un pabellón puente, que había ganado Zaha Hadid un concurso, pero no había más que unos dibujos, que allí habría una torre y que el terreno no era el que veían, sino que era un terreno que iba a estar 3 metros más arriba de lo que veíamos en el terreno natural, ¿no? Por lo tanto, había que hacer mucha imaginación de intentar captar o fijar algunas condiciones del propio emplazamiento. Era una zona en la que se estaba definiendo por muchos sitios a la vez y era a lo mejor un poco difícil intentar engarces o encontrar engarces con estos otros edificios o con el propio espacio que se estaba construyendo. Bueno, en aquel momento no habíamos empezado siquiera las obras, ¿no? Teníamos algunos hitos marcados, etcétera, pero no. Las obras empezaron más tarde, en diciembre de ese año, ¿no? Bien, bueno, pues después de una selección de 10 equipos con experiencia en edificios de este tipo, el concurso tuvo una buena entrada, una buena selección y equipos de gran importancia. El concurso, como todos sabéis, lo ganó el equipo de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, que tiene una larga trayectoria también, como digo, en equipamientos de esta envergadura y en programas muy parecidos, y compitieron con proyectos importantes y muy bien desarrollados. En concreto, el segundo premio, que lo ganó el equipo de Van Berkel con José Javier Gallardo y Daniel Borruey, o el equipo de Ferrater con Valero, etc. En fin, esto ya se ha publicado en algunas otras ocasiones. La propuesta de Van Berkel era una propuesta también muy atrevida. Quizás se valoró mucho en el concurso y fue muy determinante la sencillez de la planta de la propuesta de Fuensanta y de Enrique, y la capacidad que tenía de poder modificar y ajustarse al programa. La propuesta de Van Berkel era realmente espectacular como forma, difícil de construir, y en cierto modo también una de las cuestiones que echó un poco atrás al jurado fue, bueno, las dificultades ya las teníamos con el pabellón puente, y meternos en una segunda batalla con otro edificio muy complicado de construir pues iba a ser posiblemente casi imposible, ¿no? Pero sobre todo era una propuesta quizás demasiado encorsetada para lo variable o las indefiniciones que tenía todavía el programa funcional. Era una serie de auditorios muy formalizados que, frente a la planta que planteaba la propuesta de Fuensanta y Enrique, mucho más abierta, modulada y que podía extenderse o acortarse determinados espacios, pues ese fue un aspecto muy determinante en el concurso. Y luego la sencillez, por lo menos aparente. Luego en la realidad no fue tan sencillo construirlo como aparentaba el sistema modulado y muy claro, ¿no?, de ordenación tanto en sección como en planta. Pero la sencillez y el poder construir, como se está haciendo, un edificio de más de 20.000 metros cuadrados en 2 años y medio, pues requería, por tanto, de unos planteamientos de partida muy claros, ¿no? Bueno, hoy la conferencia, como veis, nos la va a dar Enrique Sobejano, que yo creo que no necesita presentación, ya ha estado varias veces en el colegio y bueno, junto con Fuensanta, pues son uno de los equipos de mayor proyección internacional que tenemos en España en estos momentos. Tienen una arquitectura, como sabéis, pues muy cuidada y buscando siempre los aspectos más esenciales del espacio, entre el control de la luz, en fin, la configuración espacial, con un tratamiento, sobre todo en las últimas obras, muy interesante de lucernarios, luces indirectas, etcétera. Y su obra la conocéis perfectamente. Yo simplemente decir, son unos grandes expertos también en concursos, siempre, o sea, en presentarse y además en ganarlos. No sé los que perderéis, pero desde luego sí. Hay un currículum impresionante en concursos y en obra construida, por supuesto. Pues desde el año 2004 la ampliación del Museo de Moritzburg en Alemania, el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, el Auditorio y el Centro de Congresos de Mérida. En el mismo año que el Palacio de Congresos de Zaragoza, pues ganaron también el concurso del Centro del Vino en La Rioja. Un poco más tarde, este año, el Museo de Juguetes y Maquetas
Anger en Alemania también. En fin, una larga trayectoria que yo creo que o dejan de ganar concursos o tendrán que convertirse casi en un estudio como el de Zaha que vimos el otro día con 200 personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que siguen siendo un equipo muy trabajador. Enrique, en fin, ha venido para dar esta conferencia casi de urgencia. Se tiene que volver después y intentaremos acabar por lo menos a las 10 menos cuarto la sesión de hoy, porque se tiene que volver a Madrid y van y vienen a todos los sitios con un estrés impresionante. Parece que tienen que, en este caso por la Expo, ¿no? Pero yo creo que van así como si tuviesen que inaugurar una Expo en otras 10 o 12 obras muy importantes, ¿no? Bien, pues sin más os dejo con Enrique Sobejano, con la presentación del Palacio de Congresos de Aragón en el recinto de la exposición. Gracias. Muchas gracias por la presentación, por la invitación al colegio otra vez. Digo otra vez porque yo estuve pues hace no tanto, ¿no? He estado hablando que es hace 2 años, o poco más, y realmente era cuando la Expo se anunciaba. De hecho, estuve por motivo de otro concurso que muy brevemente comentaré, que era el de la Torre del Agua, al cual nos presentamos antes que este de aquí. A mí me gustaría hablar hoy en nombre de Fuensanta y mío del proyecto. No puedo contar la obra totalmente terminada, como os podéis imaginar, porque aún quedan 3 semanas, y 3 semanas aquí son mucho, pero sí que puedo contar, y eso es lo que yo creo que es más interesante seguramente, o al menos lo que yo pienso, aquello que ha sido determinante en cuanto a su concepción, las ideas que están detrás, las que lo generaron, cómo el edificio se vincula al lugar donde está y a lo que significa una Expo, pero también cómo se vinculan nuestras propias obras que en paralelo se iban produciendo, o nuestros propios proyectos, algunos de los cuales citaré muy brevemente. Porque siempre y definitivamente pensamos que la arquitectura no se puede aislar, no podemos contar solo el Palacio de Congresos de Zaragoza como si esto fuera algo que un día cayó aquí. Todo acaba estando vinculado y la arquitectura no deja de ser, en el fondo, un ejercicio de relacionar. Es decir, proyectar y relacionar es casi sinónimo, pienso. Si podemos apagar, yo creo que se va a ver mejor. Yo, claro, empezar por una foto de Zaragoza delante de todos vosotros, pues no me anima a hablar de ella, porque todos conocéis mucho mejor que yo lo que es la ciudad y lo que puede significar para la ciudad un evento como la Expo. La verdad es que lo que sí es cierto, y yo tengo claro, independientemente de al final cómo resulte el famoso post-Expo y cómo llegue a configurarse todo ese espacio y todos los edificios que se están realizando ahora mismo y que se van a inaugurar o se están inaugurando. Yo creo que lo que es evidente es que estos eventos, tanto si es una Olimpiada como si es una Expo universal o internacional, etcétera, es una increíble ocasión para llevar a cabo una serie de obras que de otro modo no se llevarían a cabo. Esto es lo que está claro, y lo que es evidente es que serán las infraestructuras que con motivo de la Expo se están llevando a cabo ahora mismo en Zaragoza lo que de verdad merecerá y habrá merecido la pena al cabo del tiempo, ¿no? Infraestructuras que son de muy distinto tipo, pero en nuestro caso, y en eso sí que hemos sido muy afortunados, me refiero al haber sido los autores de esta obra, muy afortunados en el sentido de que la obra no es una obra de Expo, es una obra que es una infraestructura cultural, como ha comentado Pablo de la Cabra hace un momento, para la ciudad de Zaragoza y por extensión para Aragón, puesto que lleva el nombre de Palacio de Congresos de Aragón. Y de hecho es una obra que tendría que haberse llevado a cabo en cualquier caso. La Expo simplemente la ha acelerado y la ha puesto en marcha, probablemente con unas posibilidades que de no haberse llevado a cabo la Expo, pues igual sencillamente se hubieran retrasado, ¿no? Como tantas veces pasa. Comentaba antes que nosotros, en realidad, el primer contacto con la Expo y con lo que ahora voy a contar, que es este edificio, tuvo un precedente, ¿no? Y el precedente fue un concurso que se había celebrado muy poco antes. De hecho, es un concurso que se había celebrado, como probablemente sabéis, porque creo que Enrique de Teresa ya estuvo aquí, antes de que se supiera que Zaragoza iba a ser elegida, ¿no? Cuando simplemente era candidata, ¿no? Aquel concurso para la Torre del Agua, en el cual también, de un modo como luego en el fondo nos pasó con el Palacio de Congresos de Zaragoza, intervinimos en un concurso en un lugar para nosotros desconocido. No me refiero a Zaragoza, pero sí me refiero a ese sitio, en la Expo, donde
Cuando hicimos el Palacio de Congresos, como ahora veréis y como ha sido comentado, ya habían unos datos, pocos, pero algunos. Pero ya cuando se hizo el concurso de la Torre del Agua, que eran pocos meses antes, los datos eran aún muchísimo menores. Es decir, era simplemente aquella ordenación previa que había y esta idea de que una torre del agua simbolizaría el punto, el hito que marcaría el recinto de la Expo. Bueno, en cualquier caso, aquella torre que veis aquí surgía de una idea, como todos los proyectos nuestros, desde luego a partir de una idea conceptual que en todo el desarrollo eventualmente llega a construirse y a manifestarse con ese concepto que estaba detrás, ¿no? En este caso era una torre que funcionaba como una piel llevada al extremo, una piel de 30 centímetros de hormigón, que al plegarse sobre sí misma creaba otra torre dentro de otra torre, es decir, una torre con agua, como un depósito que se pedía, y un gran espacio vacío alrededor, ¿no? La verdad es que aquella idea, para nosotros interesante, desde luego funcionaba en torno también a la intención de que una expo no necesariamente tuviera todos los pabellones exponiendo una y otra vez diferentes versiones de audiovisuales del agua y todas sus manifestaciones, y en este caso planteábamos que fueran dos artistas contemporáneos, sugeríamos a Bill Bayola o a Elias, son artistas que trabajan con la luz, con la materia, con la naturaleza, los que pusieran dos intervenciones artísticas. Bueno, aquello en cualquier caso no fue más que, ha dicho ahora Pablo, que si perdemos concursos, por supuesto, perdemos muchísimos. Este es uno de los perdidos, ¿no? Pero que sí significó el arranque de esa idea, en este caso, más que de esa idea, de ese contacto con lo que vendría a continuación, que sería esa invitación a participar en el concurso del del Palacio de Congresos de Aragón. Ya lo ha comentado Pablo, y realmente esto es lo que a lo mejor, ahora que supongo que muchos de vosotros habréis pasado estos días hace poco por la Expo y sencillamente la veis, ¿no? Pero seguro que todos recordáis que hace no mucho, hace muy poco más de 2 años, esto era aquello, ¿no? Y era aquello, y en unas circunstancias en que para nosotros que pensamos que todo proyecto se vincula a un lugar, que es algo que hoy en día en el debate arquitectónico está muy olvidado, ya, por desgracia, pero volverá. Es decir, que un proyecto está siempre ligado, no siempre a un lugar específico desde el punto de vista geográfico, pero un lugar con todo lo que significa, es decir, tanto de memorias personales de nosotros mismos como de aquello que está vinculado a la propia cultura, al propio lugar, a la propia naturaleza, etcétera. Para nosotros encontrarnos en este sitio que sabíamos, porque así se nos dijo, que ni siquiera era ese, porque no son 3 metros, sino 5 metros lo que había que rellenar por encima de lo que estamos viendo, por lo tanto ni siquiera lo que veíamos iba a estar, y simplemente había o iba a haber una serie de edificios que, basados en aquella ordenación previa, pues habían ido surgiendo ya con concursos anteriores, ¿no? El pabellón, la Torre del Agua, que conocéis, lo de Zaha Hadid, el puente que cruza el Milenio, creo que se llama, el puente de Ranillas, el edificio de los pabellones internacionales, etcétera. Bien, edificios que iban a estar, de los cuales había un dibujo y nada más, y un espacio vacío donde los concursantes teníamos que proponer un edificio bien concreto. Este sí era bien concreto en su programa, aunque el programa varió, pero varió simplemente en dimensiones, ¿no? El Palacio de Congresos. Claro, para nosotros el único dato real sobre el que apoyarnos, en nuestro punto de vista, aparte del Ebro y aparte de la situación que mira hacia el centro de Zaragoza, etcétera, es esa gran plataforma, un edificio que surge de una plataforma artificial, una plataforma que se construye por motivos evidentes, de seguridad de cara a las crecidas, etcétera, de modo que pensamos desde el primer momento que el edificio surgía de ese terreno, se elevaba, bajaba, subía, volvía a bajar, etcétera, para volver a descansar sobre esa plataforma absolutamente horizontal, que era artificial, pero que definía muy claramente esa posición que tenía el proyecto. También tengo que decir, y es por lo que este edificio es especialmente querido para nosotros, ¿no? Que no todos los proyectos, a pesar de que hacemos muchos y a pesar de que toda nuestra obra en un 90% deriva de concursos, y eso hace que continuamente estemos experimentando en distintas propuestas que a veces generan a su vez otras y generan otras, etcétera. La verdad es que el proyecto de la Expo de Zaragoza supuso, en cierto modo, un punto de flexión en nuestro trabajo. No solo este proyecto, sino una serie de ellos que en el mismo momento, en el mismo periodo de tiempo, se realizaron y llevamos a cabo, ¿no? Lo que estamos viendo, que al fin y al cabo no son más que unos cartones doblados y una sucesión de propuestas de
posibilidades espaciales a partir de la repetición con variaciones de un único elemento. En este caso, esa especie de plano plegado que es lucernario, que es estructura, que es luz, que es espacio, ¿no? Esa vieja aspiración wrightiana, ¿no?, de unificar estructura, espacio y luz como un único elemento capaz de generar todo un sistema arquitectónico. Algo que vemos ahí, no solo en maquetas de este proyecto, que fue el motor de otra serie de ellos que en paralelo se produjeron, ¿no? El proyecto de Zaragoza, que surge como esa serie de lucernarios de distintas alturas que se elevan, suben y bajan desde un plano horizontal, que es ese plano artificial de los 5 metros que se nos daba. Claro que en paralelo una serie de proyectos empezaron a derivar de toda esta idea de que la arquitectura no necesariamente como hasta entonces nosotros, o hasta hacía poco tiempo nosotros habíamos llevado a cabo, se generaba de un modo más autista en sí misma, sino como un sistema susceptible de ampliarse, modificarse, extenderse. Del proyecto de Zaragoza derivó al cabo de pocos meses una propuesta que ahora estamos construyendo en la ciudad austríaca de Graz, de una ampliación de unas cubiertas que se relacionaban a su vez con las cubiertas históricas de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pocos meses antes habíamos ganado el concurso para la ampliación del Museo de Moritzburg, que es una ciudad 1 hora al sur de Berlín, donde ahora estamos prácticamente terminando su construcción y donde ahora en Berlín hemos abierto un estudio derivado de una serie de concursos que estamos haciendo en Alemania. Proyecto que a su vez se genera de nuevo a partir de la idea de que un único elemento, en este caso un lucernario, que establece un diálogo con las antiguas construcciones de aquel castillo del siglo XV, ese único lucernario es a su vez siempre el mismo y siempre distinto, sube, baja, se modifica de distintas maneras. El Centro del Vino de Logroño, que es de pocos meses después, deriva a su vez de estas ideas generadas a partir del proyecto de Zaragoza. Es decir, en este caso son estructuras, no solo estructuras formales, que lo son, sino estructura en el propio sentido de la palabra, que liberan grandes luces y que generan unas secuencias de planos paralelos que se relacionan con los viñedos que rodean el edificio y que generaban ese proyecto. Y finalmente el proyecto que estamos a punto ahora de empezar a construir, el Centro de Arte de Córdoba, que de nuevo se genera a partir de un sistema de elementos, en este caso poligonales, con unas bóvedas invertidas que traen la luz hacia el interior, que vuelven a resultar de todas estas ideas que durante aquellos meses en el estudio, los meses que hablo como si fuera una cosa histórica, estoy hablando de hace 2 años, se generaron en un periodo muy corto y en las cuales el proyecto de Zaragoza fue, en cierto modo, motor de muchas de ellas, ¿no? Cuando nosotros presentamos el concurso, como ha sido comentado antes, había un programa que ya nos temíamos que no era un programa demasiado, no voy a decir pensado, porque las cosas se piensan, pero bueno, que realmente parecía un poco ambiguo en algunos aspectos. Se decía que el Palacio de Congresos debía tener 3.000 personas en el auditorio, lo cual parecía mucho, aunque solo fuera por condiciones acústicas, etcétera. Y luego se decía que había que tener una serie de salas de exposiciones modulares, vamos a decir tipo ferial, etcétera, para las cuales creo recordar que se hablaba de 1.000 metros y luego otras salas laterales, etcétera. Bueno, ante esa situación surgía también la idea, o se reforzaba la idea de la cual estoy hablando. Es decir, si nosotros definíamos un sistema, seríamos capaces, en el transcurso del rapidísimo proceso que se veía que se vendría encima en caso de resultar ganadores, de modificar, de extender, de comprimir, de cambiar algo que no tiene una forma predefinida, lo que sí que tiene es una secuencia de espacios con posibilidades de transformarse, ¿no? De manera que si estáis viendo esa maqueta, que es la que presentamos al concurso, el edificio, aunque es el mismo, no lo es. Incluso se ve que tenía 2 brazos distintos que salían, que respondían a lo que en aquel momento se pedía en programa, incluso toda la zona dedicada al auditorio, que iba a ser de 3.000 personas y luego pasó a ser solo de 1.500, quedaba claramente sobredimensionado en esa maqueta. Una vez ganado el concurso se inició ese proceso que habitualmente sucede, pero que aquí sucede con muchísima más rapidez, como todos podéis imaginar, ¿no? De manera que aplicamos aquello que aprendimos de los que tuvimos suerte de todavía tener a Sainz de Oiza como profesor en los últimos años, aquello de a quien modula, Dios le ayuda. De manera que modulamos. Algo que no era algo específico de este proyecto de Zaragoza, algo que siempre en todos nuestros proyectos forma parte de algo que entendemos que está vinculado al hecho de construir y al hecho de tratar de llevar ideas que pueden ser tan conceptuales y tan iniciales como un papel plegado
a un sistema susceptible de ser industrializado y por lo tanto construido en un proceso como habitualmente se llevan a cabo en grandes obras. De manera que modulamos en un sistema que al final está basado en el 1.80, 3.60, 5.40, 7.20, módulos que nos permitieran una serie de variaciones de cara a las posibles adaptaciones a este programa que efectivamente hubo que modificar una vez ganado el concurso. La sala de 3.000 personas pasó a ser una sala de 1.500, que es lo que estáis viendo a la derecha. Una sala de 1.500 que además hay que decir que no es una sala, una vez en contacto ya con los consultores del Gobierno de Aragón para las cuestiones del Palacio, del funcionamiento del Palacio de Congresos, no es una sala auditorio, no es una sala que, aunque ahora durante Expo previsiblemente habrá una serie de actos, no solo de actos, supongo, yo no me conozco el programa, pero supongo que serán actos musicales, también teatrales, supongo de muchos tipos. La realidad es que luego el definitivo uso del Palacio de Congresos es estrictamente de congresos, teniendo en cuenta que Zaragoza es una ciudad que sí que cuenta con otros espacios como auditorio de música, etcétera, etcétera, a diferencia de otros lugares donde se va, por ejemplo, en el auditorio de Mérida, que luego enseñaré muy brevemente, donde se trata más de situaciones flexibles que tienen que valer tanto para una cosa como para otra. Esto es un palacio de congresos, lo cual implicaba ese escenario con esa boca tan amplia que pueda ser entera, de toda la anchura, que pueda utilizarse de muy distintas maneras, que se puedan desmontar las butacas de la planta baja y reagrupar en otro tipo de situaciones, que se pueda subdividir, de manera que lo que veréis luego como planta superior es susceptible de dividirse con una serie de paneles como en salas independientes, de manera que al final es una sala de 1.500 espectadores con 1.000 abajo y 500 arriba, frente a los 3.000 que el concurso inicial tenía. En cambio, frente a ese redimensionamiento de este espacio fundamental del proyecto, lo que vemos a la izquierda, todo el área amplia, rectangular que aparece allí, es un espacio de exposiciones para congresos, por lo tanto susceptible de ser modificado, redistribuido en muy distintos modos. Espacio que en el proyecto inicial creo que tenía 1.000 y pico metros y ahora tiene 3.000 metros, ¿no? Con las modificaciones que ello implicaba, pero que no afectaban realmente a la propuesta arquitectónica. El otro espacio fundamental, para nosotros esencial, casi el que no venía muy definido, es el espacio central, que es ese vestíbulo que en un lugar donde puede llegar a haber tantas personas reunidas en un determinado momento, acaba siendo un espacio de confluencia entre ambos. Frente a eso, o junto a eso, aparecen una serie de elementos del programa que sería un poco tedioso explicar con detalle. Lógicamente hay salas de reuniones de múltiples tamaños, algunas muy pequeñas para muy pocas personas. Son toda la banda que aparece abajo, que tiene también la administración del Palacio de Congresos. La zona central, que luego veremos mejor en sección, tiene otra serie de salas de reuniones, a su vez, de un tamaño intermedio, que complementan todo el programa que estáis viendo aquí. Lógicamente hay un sótano muy grande, hasta llegar a estos 21.000 metros cuadrados que se comentaban antes, que hacen de este un edificio realmente grande. El sótano ocupa solo 2/3 de esa planta, pero como habéis podido comprobar, toda la planta baja se desarrolla en un único nivel, no tiene ningún cambio de nivel, lo cual permite lo que un espacio para congresos habitualmente requiere, ¿no? Esa flexibilidad de posibles usos dentro de un gran espacio en común, esa especie de paraguas que es esta cubierta. Claro, que la cubierta sea el elemento fundamental del edificio es una consecuencia de todo esto que estoy contando. Frente a esa planta modulada, con voluntad de ser universal casi, que pueda ser adaptable a muy distintas modificaciones, situaciones, aparece la sección, y la sección es una derivada directa de la cubierta, algo que en toda una serie de proyectos para nosotros se ha ido paulatinamente convirtiendo en algo fundamental a la hora de definir el espacio arquitectónico desde esa sección y esa cubierta, ¿no? Si la vemos allí o la vemos en cualquiera de las distintas secciones que en maqueta realizamos, secciones de maquetas algunas que fueron ya de presentación, como alguna de las que vemos aquí, y algunas que han sido luego maquetas de trabajo de gran escala en el estudio, simplemente para tratar de entender, o no solo entender, cuando digo entender, lógicamente, me refiero a definir en ese rapidísimo proceso de
de tiempo increíble para un proyecto de esta envergadura, es decir, de un proyecto que se hubo que desarrollar, un proyecto de ejecución en muy pocos meses. No me quiero ni acordar en cuántos, porque ni siquiera eran cuántos. Era un mes y medio, me parece, en la primera fase y otro mes y medio en la segunda, ¿no? Algo muy complicado, pero que había que necesariamente trabajar en maqueta. La serie de secuencia de secciones que se generan, por lo tanto, en este proyecto, son siempre variaciones de un mismo tema. Espacios que se comprimen y se expanden, tratando de conseguir que esa cubierta que genera el proyecto y genera su imagen y genera la sección, acaba transformándose también en suelo, en pared, acaba comprimiendo espacios y expandiendo otros muchos en aquello que entendemos, o yo creo que se ve mejor siempre en maqueta, que son los elementos determinantes de esa propuesta. Claro, en este caso, una maqueta, a diferencia de otros proyectos, una maqueta seccionada de una banda está contando la propia idea arquitectónica que hay detrás. Es decir, un proyecto susceptible. Este proyecto tiene 21.000 metros cuadrados, pero quizá podría haber tenido 35.000, por decir algo. El edificio podría haberse extendido en longitud y extendido en diversos modos en anchura, ¿no? Eso genera un proyecto que en realidad se puede definir a partir de una serie de bandas, como la que hicimos en maqueta, que estamos viendo aquí, una maqueta de 2 metros y pico que tenemos en el estudio. Bueno, ahora está expuesta en Berlín, donde está el proyecto también expuesto ahora mismo, que en realidad expresa esa secuencia que es capaz de transformar los espacios solo a partir de un gesto que además es siempre el mismo y siempre distinto, ¿no? Ser lo mismo y ser siempre lo mismo y ser siempre distinto es esa aspiración que está detrás de esa idea de proyecto como una serie o secuencia de elementos que son, en este caso, unos lucernarios que, como habéis podido ver, en unos casos se orientan, en la gran mayoría de ellos, hacia el norte, en otros hacia el sur. En aquellos que se orientan hacia el sur, la escala cambia, la luz cambia, lógicamente, y también definen determinados espacios más singulares dentro de ese lugar que a veces es muy uniforme en su tratamiento. Con esta secuencia casi cinematográfica la vamos viendo, ¿no? La parte de la derecha sería todo el área de ferial, por llamarlo así, es decir, espacio común expositivo de 6 metros de altura, con todo tipo de instalaciones en techo, con suelos continuos, susceptible de ser dividido en 3 grandes salas y, a su vez, como está ocurriendo ahora en la Expo, una serie de divisiones intermedias que se están colocando durante el tiempo que se celebre la Expo. Según avanzamos, vemos la zona central, ese momento en que un lucernario mayor se pliega en distintos niveles. Uno de ellos es el suelo, otro de ellos es una terraza, otro de ellos son esos lucernarios pequeños que aparecen en el centro, que iluminan a su vez las salas de exposiciones intermedias, que tienen características distintas a esos espacios comunes que estamos viendo. Si seguimos, vemos el gran espacio central que aparecerá en distintos momentos y aparece toda una secuencia de escaleras mecánicas que permiten llegar de una manera inesperada a un espacio que surge allá arriba encima de la caja escénica y que se acaba convirtiendo en uno de los espacios más singulares por su posición del edificio, ¿no? Si vemos la sección en el sentido contrario, bueno, pues sería casi lo mismo, pero al cambiar el corte también aparecen diferentes espacios. Por ejemplo, ese patio que aparece en el centro de la imagen, donde de nuevo uno de estos lucernarios baja hasta el suelo, donde de nuevo se eleva para introducir la luz de distintas maneras, donde aparece ese punto singular del proyecto donde confluye todo, que es el vestíbulo central, y donde empieza a surgir el espacio del auditorio en esos grandes vuelos que veremos luego, realizados en hormigón armado, vuelos de 18 metros de longitud, que hacen esa situación estructural compleja en la cual toda esta enorme viga acaba apoyando sobre un elemento de hormigón que a su vez deriva las cargas hacia otro punto, ¿no? También consiguiendo una tensión y un efecto que viene o que es consecuencia del hecho de modular el espacio, a veces comprimiéndolo mucho, a veces expandiéndolo, ¿no? De tal modo que vemos el espacio que vemos a la izquierda, que tiene apenas 2,5 metros, poco más, y el espacio central que tiene más de 23 o 22 metros. De manera que se produce esa enorme e inmediata e inesperada situación espacial que un lugar tan singular para nosotros como era ese espacio de confluencia tenía que tener.
encima de la caja escénica, dentro de este auditorio, que no es tal auditorio, sino que en realidad es un gran espacio de congresos, aparece, aunque sí que tiene todo el equipamiento, lógicamente escénico, que ya está terminado, aparece arriba esa sala desde la cual se puede divisar toda la expo, Zaragoza y el río hacia un lado, y que se convierte en un espacio muy singular encima de esa caja escénica, que habitualmente son elementos que destacan de una manera no muy positiva en estos edificios de auditorio. Claro, los edificios siempre se relacionan y por eso aparece aquí esta sección que es en realidad del auditorio del Palacio de Congresos de Mérida, que habíamos realizado unos años antes, pero que en realidad responde en su sección, si no en su imagen, en su concepción, sí en su sección, a una serie de intenciones que he ido comentando. Esos espacios que se expanden, que se comprimen muchísimo, se vuelven a abrir, se vuelven a cerrar. Y lo que en el Palacio de Congresos de Zaragoza es un plano uniforme de planta cero, aquí sucede en una planta intermedia, que en realidad responde al hecho de que el Palacio de Congresos de Mérida se asoma como una terraza sobre el río, de manera que aparece siempre volcado hacia la ciudad que es protagonista, al otro lado. Algo que no es muy distinto de la situación que tenemos en el proyecto de la Expo, con la diferencia de que hoy en día no es perceptible eso, porque han aparecido tantas cosas delante del edificio que esa idea que teníamos de la visión desde el río sí que se produce en algunos sitios, pero en otros casos queda oculta. Después de la Expo seguramente eso cambiará, ¿no?, en el momento que se liberen mucho los espacios que allí aparecen, ¿no? En el caso de Mérida, si yo tuviera que definirlo, vuelven a ser esos espacios intersticiales, a veces muy estrechos, que traen la luz hacia el interior, como este que vemos, que dejan en voladizo determinados elementos arquitectónicos para mirar a esa situación todavía, hasta hace poco, de campo casi, o de ciudad al otro lado del río, ¿no? Esa situación en el borde de las ciudades, que no es muy distinta, por otra parte, de la que en el caso de la Expo en Zaragoza tenemos, ¿no?, con la incorporación de toda el área de Ranillas ahora a la ciudad, ¿no? Ese punto central al cual me he referido más veces, por lo tanto, en mi opinión, es el protagonista del proyecto. Es ese punto donde todo confluye. Sería, además, ese punto donde estructuralmente también se manifiesta la oposición entre dos sistemas que comentaré luego brevemente, ¿no? Ese sistema definido por la caja de hormigón del Palacio del Auditorio frente a la estructura más ligera que lo cubre. La verdad es que si en un proceso tan rápido como el que estamos viviendo casi todos son problemas, una de las pocas alegrías es ver como un proyecto que apenas hace 2 años y muy poco estaba así, en una maqueta, o estaba así en una perspectiva de aquellas que se presentan al concurso, bueno, pues en apenas 8 o 10 meses de tiempo ya estaba así, ¿no? Es decir, esto sí que es como hacer maquetas a escala real y a una velocidad enorme, ¿no?, a la cual no estamos acostumbrados porque afortunadamente la mayoría de nuestras obras se llevan su tiempo, ¿no?, menos esta. Esta situación, por lo tanto, que vemos en obra y que luego, muy poco tiempo después, ya veíamos o vemos casi así, porque enseguida el edificio empieza a cerrarse y a estar terminado, ¿no?, y que define ese espacio que me gusta comparar con el que nosotros habíamos llevado a cabo en Mérida, pero también por otro tema que me gustaría comentar, ¿no?, y que para nosotros siempre es importante, es las decisiones que tomamos en torno a qué materiales y qué sistemas constructivos son los adecuados a una determinada obra, ¿no? Si en Mérida esa estructura de hormigón masiva, muy ligada a la propia idea del resto arqueológico que rodea toda la ciudad de Mérida y al clima, etcétera, en Zaragoza realmente nos planteábamos esa situación en la cual el edificio, por un lado, se ancla al terreno, a ese terreno artificial de 5 metros del cual surgía todo, esa plataforma, pero por otro lado, por el propio sistema constructivo necesario, dada la celeridad de las obras, etcétera, se planteaba como una oposición entre ese basamento sólido, por lo tanto, iba a ser realizado en hormigón, que surgía del terreno, y esa cubierta metálica ligera. La palabra ligera es siempre en comparación al terreno y al hormigón, porque la estructura metálica llega a tener vigas de 90 centímetros macizas y de enorme peso, como podéis imaginar. Este tema, a partir de ese momento, y por eso me interesa mucho el proyecto de Expo dentro del proceso de nuestro trabajo como arquitectos,
surgió en otros proyectos, ¿no? El proyecto que veis arriba del Centro del Vino de Rioja, ¿no? Donde de nuevo un basamento, en este caso de hormigón también, establece un plano cero. Y sobre ese basamento aparecen unas cubiertas flotantes en su concepción, que son esas que antes se veían en la maqueta primera, o que si vemos una maqueta del terreno y de todo el área donde se implantaría, por esto que ahora está parado este proyecto, el centro del vino de Rioja, se integraría dentro de esos viñedos adaptándose al terreno, ¿no? Que un edificio se adapte al terreno o que surja de cómo llega el edificio al terreno me parece que es una cuestión fundamental que en muchos de nuestros proyectos, por no decir en todos, nos planteamos y en distintas circunstancias. En este proyecto que vemos arriba, es decir, en el Museo de Medina Zahara, en Córdoba, la situación es la extrema, ¿no? Estamos trabajando en un recinto arqueológico, el recinto arqueológico más importante de la península, de Medina Zahara, que vemos ahí. Nuestra reacción es casi de un modo evidente ante la necesidad de construir un edificio de 10.000 metros cuadrados delante de las ruinas, el trabajar, como vemos en la imagen de arriba, que son unas ruinas que visitamos en Siria hace muchos años, a trabajar como arqueólogos, es decir, simplemente establecer una malla, vaciar y encontrar el edificio bajo tierra, ¿no? De manera que esa idea de un edificio bajo tierra es la que genera, en este caso, todo el proyecto de Medina Zahara, proyecto que surge de una serie de decisiones vinculadas a su vez a un material, en este caso el hormigón blanco, que se pone en relación siempre, casi en las visitas de obra, estas sí tranquilas que hemos ido realizando en Córdoba, casi cada visita de obra nos ponía en relación con las ruinas que los arqueólogos iban encontrando al lado, ¿no? Frente a nuestras ruinas inversas, que son ese edificio que estábamos encontrando bajo tierra, ¿no? Ese motivo nos llevaba a construir con hormigón, ¿no? Cuando vemos este proyecto que está a punto de inaugurarse también y vemos que toda Medina Zahara estaba construida con un único material, esa piedra caliza, todo nuestro proyecto, llevado a un límite, se construye con ese único material, esa piedra contemporánea, que sería el hormigón visto, en este caso el hormigón con tabla de madera, en un proceso en el cual la relación entre la forma arquitectónica y el sistema constructivo y material cobra fuerza, porque cobra sentido y no lo tendría, en nuestra opinión, de otro modo en otro lugar, ¿no? Esta es una vista aérea que pone en relación el edificio, que luego lleva esa especie de manto, en este caso esa cubierta de acero portén, frente a las ruinas de Medina Zahara que están arriba. De nuevo un edificio generado a partir de las cubiertas, ¿no? En este caso con mayor motivo porque se diría que la única fachada es esa. Claro, este empleo del hormigón en Medina Zahara como único material tiene esta otra versión diferente en el proyecto de la Expo, en el sentido de que sí que el edificio se ancla a ese terreno de los 5 metros y sí que surge del terreno con esos muros de hormigón blanco de nuevo que definen el elemento principal, esa especie de caja dentro de una caja que es el auditorio mayor. Esto en realidad son unos dibujos todavía del concurso, pero eso significa que no corresponden geométricamente exactamente a lo que se ha realizado, pero sí que cuentan esa idea que sobre esa losa y la cimentación aparecen elementos de hormigón sobre los cuales ya de un modo más ligero aparecen todo ese sistema estructural de cubiertas que finalmente acaba envuelto como en un manto blanco por esa imagen de la cubierta de la cual ahora después hablaré. Por eso las imágenes en construcción del edificio, no todos los edificios en construcción dicen mucho, no todos, pero algunos sí. Desde luego el de Medina Zahara que he enseñado claramente expresa como en construcción el edificio va expresando la idea que lo generó. Y en el caso de Zaragoza a mí me gusta ver muchas de estas fotos de obra de hace meses, donde sí que se expresa claramente la presencia de la estructura de hormigón que ancla el edificio al terreno y la estructura metálica que parece querer que flote sobre él, ¿no? Bueno, algo que yo creo que tiene que ver con la propia, uno podría decir que casi la historia de la arquitectura está siempre en esa oposición, ¿no? Si pensamos en los edificios romanos masivos frente a las catedrales góticas que se elevan, o en los edificios de hormigón y anclados al terreno y la arquitectura del vidrio y del acero, etcétera. Bueno, muchas de estas imágenes dan a entender que el proceso de la obra expresaba también muy claramente cómo la estructura del edificio, esta estructura metálica, era esencial a la hora de entender cómo se concebía,
motivo por el cual nosotros siempre pensamos que debía de algún modo expresarse también cuando el edificio estuviera terminado, ¿no? Algo que no siempre nos ha interesado, pero en este caso sí, ¿no? En este edificio construido muy rápidamente como una gran nave que alberga otros elementos dentro, de algún modo esa estructura metálica debería expresarse, ¿no? No necesariamente en esa oposición que a veces existe entre la arquitectura como tectónica que expresa cómo se construye o la arquitectura ilusionista que la oculta, sino en un punto intermedio, en este caso, como ahora comentaré, ¿no? Porque claro, dentro de todo este proceso, la siguiente pregunta es qué ocurre con la piel que define esa fachada que no es fachada. Claro, es que la cuestión es que este edificio no es fachada, no tiene esa fachada porque conceptualmente no la tiene. Conceptualmente es algo que surge del suelo, se eleva y acaba bajando. Luego, los elementos laterales son unos cortes susceptibles de haberse producido de esta manera que las hemos hecho o de otra. En todo caso, es un corte que tenía que expresarse con esa para nosotros, ligereza que queríamos, ¿no? Pero, por otra parte, posibilidad de visión o de traslucidez de esa estructura y de la luz hacia el interior, ¿no? Puesto que una opción que se barajó y también podía haber sido posible es que fueran opacos, ¿no? Pero esa no era la intención que teníamos en un edificio que al fin y al cabo sirve a la Expo, sirve a la ciudad y acaba produciendo una vista desde el interior hacia el exterior también, ¿no? De manera que, bueno, estas son imágenes de la maqueta y de esa idea de ese elemento perforado que finalmente en el proyecto de ejecución se definió como esa doble piel, ¿no? Una piel interior que se ve ahí de vidrio, unas cámaras intermedias con una estructura metálica separada dentro de esa modulación de 1,80 m, lo cual generaba a su vez dos paneles de 90 centímetros de esa malla expandida que acababa envolviendo todo un sistema de nuevo combinatorio, como combinatoria es una palabra que mencionaré más veces porque tiene al final que ver no solo con la combinación del mismo elemento, el lucernario, en distintas variaciones, no solo con el sistema que vemos ahora de la fachada, sino con el de la cubierta igualmente, ¿no? De manera que estas imágenes que en su día se hacen de maqueta y las que ahora ya con el edificio casi terminado acabamos viendo, nos hablan de esa piel que deja entrever vagamente algo de lo que está ocurriendo detrás y que desde luego cambia en muchas circunstancias, piel que se genera a partir de esos módulos que a su vez tienen una serie de variaciones entre sí. Variaciones que son hasta cierto punto aleatorias, voluntariamente aleatorias, y hasta cierto punto van siguiendo vagamente una sección casi como dibujada a mano de los espacios que están produciéndose dentro, ¿no? Material que a su vez permite dentro de esa doble piel que desde el interior aparezca siempre veladamente la Expo, el río, Zaragoza a lo lejos, el parque detrás, etcétera. Y que a su vez permite manejar otro elemento que es fundamental siempre en la arquitectura y desde luego en este proyecto había que manejar de algún modo y es la escala y el modo que la escala se modifica en el mismo momento que se modula de un determinado modo u otro el elemento constructivo que allí aparece. De manera que estas son algunas imágenes, como todas de obra o de semiobra, como podemos llamarlo ahora, de manera que si en algunos casos brilla de una manera, en otros, según le dé el cielo o no, se convierte en una superficie opaca, y en otros deja ver los elementos constructivos que por detrás están generando esa estructura de rápida ejecución y de enorme escala, que no deja de ser lo que es el edificio. Claro, cuando pongo esta idea, cuando compongo esta foto, lógicamente me gusta vincularla a otra serie de proyectos en las cuales nosotros nos hemos encontrado también con esa situación de conseguir a través de estructuras combinatorias de muy pocos elementos una máxima complejidad. Claro, en Zaragoza el problema era esencialmente el plazo de tiempo. Sin embargo, en estas viviendas que hace años construimos como consecuencia de un concurso Europan, la cuestión era puramente económica. ¿Cómo conseguir un edificio de gran escala, la S30 en Sevilla, efectos de luz y sombra, de variaciones a partir de un único elemento, que en este caso para nosotros fue un panel prefabricado, simple y sencillo de hormigón, con chapa ondulada, girada a 45 grados y con un óxido? Eso daba lugar a estas situaciones que de nuevo eran combinaciones de muy pocos elementos, algo que lógicamente derivó luego en otro proyecto que citaba antes, el Palacio de Congresos de Mérida, donde de nuevo esa piel, en ese caso es una piel desarrollada
con una escultora, con Esther Pizarro, produce variaciones de luz, algo que en el proyecto de Zaragoza, de otro modo, al tratarse de un material ligero y metálico, se produce también, ¿no? En el caso de Zaragoza, esencialmente, no solo en la piel, sino esencialmente en la cubierta, que es, como ya he mencionado más veces, es el proyecto en sí mismo, puesto que genera la sección, genera los espacios interiores y trae en cascada toda una serie de consecuencias. Claro, la cubierta de Zaragoza era esencial definir de qué modo íbamos a concebirla, también materialmente y también como proceso constructivo, ¿no? Desarrollamos esta idea a partir de un sistema combinatorio de piezas de GRC con elementos cerámicos en su interior. Eso implicaba toda una cubierta que podía desarrollarse y debía desarrollarse como un sistema industrializado, como una serie de variaciones de muy pocos elementos. En este proyecto que he comentado más veces de Mérida, eran variaciones de 5 elementos prefabricados, lo que habíamos hecho, a partir de un molde de barro desarrollado por Esther Pizarro, una artista, escultora y amiga, ¿no? Que a partir de la topografía de Mérida, que daban lugar al final a los más de 500 piezas que acaban envolviendo todo el edificio. Igualmente, ahora mismo, esto es lo de Mérida, ahora mismo estamos en pleno desarrollo de un proyecto, lo que vemos a la izquierda, que es el Museo de San Telmo en San Sebastián, donde, de nuevo, en este caso con otros artistas, Leopoldo Ferrán y Agustín Otero, estamos desarrollando paneles de aluminio fundido de 1,80 m por 60 y que, combinados en distintas situaciones y con distintas perforaciones, acaban envolviendo todo un edificio que se adosa, en este caso, al Monte Urgul, en este caso también con un material metálico, pero con un tratamiento diferente. De manera que en Zaragoza nos encontrábamos en paralelo a estos desarrollos, o antes, por eso cito tanto el proyecto de Zaragoza como origen de otros muchos, a pesar de que otros siempre se vinculan a proyectos anteriores. Aparecía todo este sistema prefabricado que, cuando en los dibujos que ya desarrollamos con el proyecto de ejecución, como vemos aquí, parecen aleatorios, pero no lo son. Son simplemente variaciones de distintas posibilidades de combinación de un elemento que siempre, como punto de partida, medía 7,20 metros por 1,80, dentro de esta modulación que he hablado antes, y que siempre, dentro de esta especie de lámina resumen que teníamos hecha en el proyecto, y que siempre, aunque ahí se vea en negro y blanco, el negro y blanco es un efecto solo para que sea visible. El negro y blanco siempre, en realidad, imaginamos blanco y blanco. Es blanco mate, blanco brillo y el blanco del GRC, con lo cual al final son 3 variaciones de esa piel que empieza a vibrar solo en determinados momentos y en otros desaparece, ¿no? Lo que vemos ahí es, bueno, sin entrar en mucho detalle, los paneles que luego, por motivos constructivos, desarrollados en este caso desarrollados por nosotros en el estudio, poniendo de acuerdo a una serie de empresas previamente a que entraran las constructoras. En este caso, a Drace con el GRC, a Cumella con la cerámica, al grupo Entorno para la coordinación de todo, de manera que preparamos algo que ya le dimos hecho a la constructora, ¿no? Previamente, si no veíamos imposible que esto llegara a realizarse. Por motivos constructivos luego hubo que dividirlos en 2 de 360, pero con la junta que no se llegara a ver. También por motivos constructivos al final el panel de cumbrera se dividió en 2, pequeñas variaciones, pero sobre esta base que simplemente va alternando paneles que pueden ser todos mate, todos brillo o diversas combinaciones intermedias de mate-brillo, ¿no? El proceso, por lo tanto, que vemos aquí, que tengo en fotografía, es un proceso previo a la contratación, es decir, es un proceso en el cual hicimos las pruebas de poner el panel de cerámico, como estamos viendo, con esos ranurados, invertido en el molde. Ese panel cerámico se fija, además, por medio de unas guías que acaban definiendo ese esquema en diamante. Se proyecta el GRC, se pone la estructura, el aislamiento térmico y finalmente se desarrolla el panel, ¿no? Panel que luego ya constructivamente se desarrolla en todo su detalle, en su minuciosidad en el proceso de la obra por estas empresas contratadas en este caso por SACIR y la UTE que ha hecho la obra. Bueno, eso da lugar a una serie de posibilidades que son las que en algunas de estas fotos se pueden ver, ¿no?
y que además son variables, sobre todo en función de la incidencia del sol. Algo que se puede ver a lo mejor en fotografías como esta y que vincula también el proyecto a algo que creo que es importante, que siempre se acaba citando, la Expo del agua, la Expo de la sostenibilidad. Bueno, como todo es de la sostenibilidad hoy en día, también conviene discernir, ¿no?, y cómo cada uno lo plantea, ¿no? Para nosotros era esencial que esa cubierta, que lo es todo, como estoy comentando más veces en nuestro proyecto, también es la cubierta que protege esencialmente del clima, y es una cubierta que es reflectante, que es blanca, casi como aquellas naves que sabemos que mandan al espacio, que van recubiertas de cerámica blanca, ¿no? Un modo de introducir materiales tradicionales, y tradicionales también vinculados a Aragón y a Zaragoza, como es la cerámica, con un sistema industrializado y con situaciones que son capaces de mejorar las condiciones climáticas sin hacer ningún alarde especial ni ninguna ocurrencia, como cada vez más parece que hoy en día ocurre con esta cuestión siempre difícil de cómo un edificio se hace climáticamente más sostenible, ¿no? Pero para nosotros también esa cubierta es la expresión del edificio, la expresión de la idea y la expresión al exterior, ¿no? La propia imagen. Es un edificio que casi se puede contar con un gesto. Es un edificio que, por lo tanto, también se vincula a estos que he comentado antes que estamos llevando a cabo, como el Museo de Alemania, que está muy avanzado, como se está viendo en esa fotografía que enseñé antes en esta imagen. Era un museo que surgía de la relación con la ruina. Lo que aquí en Zaragoza es este plano del suelo, ahí es la ruina que vemos a la izquierda, y surge también de la propia colección que va a exponer, en este caso arte expresionista alemán, y Feininger, como vemos ahí, que pintó estos cuadros en esta ciudad alemana de Halle, y que daban lugar para nosotros a esa expresión de ese proyecto que solo es una cubierta, de nuevo, que se eleva, flota sobre ese antiguo castillo y define una serie de espacios que no voy a contar hoy, pero que sí que enseño por la relación que en paralelo iban teniendo este proyecto un poco antes que el de Zaragoza, pues con la ejecución de una estructura compleja de cubierta que luego acaba envuelta, en este caso, en esta piel, que es un aluminio de 10 milímetros de espesor, construido con la precisión que en Alemania se construye, y que acaba llevando a cabo esas cubiertas, ¿no?, que son muy expresivas, que todavía no están terminadas. Es otro edificio que inauguraremos dentro de este año, pero que a mí me parece que tiene lógicamente que ver. Yo no puedo hablar solo de un proyecto como Zaragoza sin ligarlo a todo lo que estamos haciendo y a lo que pensamos y a lo que aprendemos de unos proyectos y otros, ¿no? De manera que el propio proyecto de Moritzburg, que así se llama el castillo que vemos arriba, y el de Zaragoza acaban expresando esa idea que está detrás, ¿no?, esa cubierta que es capaz de generarlo todo. También el proyecto de Zaragoza ha sido para nosotros un campo de experimentación en caminos que hasta ahora no habíamos tocado, ¿no? Desde luego este aspecto de la cubierta que hemos hablado antes, de la cubierta con cerámica, todo este desarrollo que ha sido especialmente interesante para nosotros y que creo que de aquellos aspectos que más contentos nos quedamos del proyecto. Llevaba y dio lugar a otras soluciones como la que estáis viendo aquí, que en realidad es la cubierta que no se ve del Palacio de Congresos, solo se ve cuando subáis a la sala grande encima de la escena, donde se ve toda la Expo, donde se ve Zaragoza y donde aparece esa cubierta que en realidad lo que hace es dejar la misma modulación que veíamos antes perforada para ocultar debajo toda la maquinaria que tiene, lógicamente, de instalaciones, de climatización y demás el Palacio de Congresos. Pero para nosotros eso ha sido casi una sorpresa, ¿no?, encontrar las posibilidades que tenía esa cubierta también, ¿no? Algo que nos llevó a que un proyecto ganado poco tiempo después que el de la Expo de Zaragoza, este Centro de Arte Contemporáneo en Córdoba, que surgía a su vez casi de cómo hacer posible que una celosía árabe, estando trabajando como estábamos aquí enfrente de la mezquita, como una celosía de origen islámico, hispano-musulmán, con todas esas posibilidades que de nuevo hablan de combinatoria, de variaciones de un único elemento con múltiples combinaciones, ¿no? Cómo era susceptible en este caso de convertirse en un edificio, en espacios arquitectónicos como los que propusimos, ¿no?, a partir de una sencilla ley geométrica, ¿no?, un hexágono que se divide en 3 salas, y esas 3 salas se rotan, se giran y acaban configurando una sucesión de espacios a partir de variaciones de un único elemento en distintas situaciones, ¿no?, como estamos viendo aquí en este proyecto, que ahora no voy a comentar, a enseñar en detalle, sino simplemente comentar de nuevo casi los cartones plegados,
las secuencias de espacios expositivos en el centro que estamos viendo frente a espacios de trabajo de los artistas que van a estar becados allí. Hay que decir que esto es un centro de arte audiovisual, es decir, es arte mediático, arte digital y videoarte, es decir, que no va a exponer nada tangible. El propio desarrollo del proyecto de ejecución, que es el que vemos aquí, cuando vemos la sección de abajo, pues seguro que esa sección no hubiera surgido si antes no hubiera surgido toda esta serie de proyectos que arranca para nosotros con Zaragoza. Son variaciones que empiezan a suceder a partir de esa idea con todas sus posibles combinaciones, ¿no? En este caso es ese espacio hexagonal, esa bóveda invertida, que al tener distintas situaciones acaba configurándose en sección a partir de espacios pues, muy diferentes, ¿no? En el interior será todo de hormigón visto. El proyecto va a empezar el mes que viene. Es un proyecto, como he comentado antes, que igual que todos los nuestros, y esto ya comentaré brevemente, igual que todos los nuestros, a excepción del de la Expo, hemos controlado personalmente con la dirección de obra en todo. Es un proyecto que además se asoma al río, como hemos visto antes, y se asoma hacia el río con una pantalla que planteábamos el concurso como una pantalla mediática, pero de nuevo, cómo configurar esa pantalla que a su vez es esa fachada, se convertía en todo un proceso que en el proyecto de ejecución acaba desarrollándose, que desarrollamos con un grupo alemán, ahora que estamos trabajando en Berlín, con Realities United, con los cuales acabamos desarrollando de un modo diferente, evidentemente, que lo que aquí en Zaragoza se ha desarrollado de un modo distinto, a partir de distintas escalas de perforaciones en una pared de hormigón. Esa pared de hormigón es GRC, que es este material que para nosotros, que nosotros descubrimos, por decir así, o ponemos en práctica en el proyecto que ahora estamos terminando en la Expo, ¿no? Y entonces ese GRC, la misma casa que nos ha hecho lo de Zaragoza, nos hace unas muestras, como estamos viendo, de esos elementos que van a tener cada uno de ellos una lámpara. Cada una de esas lámparas son 1.500 lámparas, 1.500 píxeles, cada uno se ilumina y permite la posibilidad de transmitir imagen en movimiento de muy distintas maneras hacia el exterior, como se ve aquí en esta maqueta o en estas imágenes que se asoman al río, ¿no? Por alguna circunstancia muchos proyectos extrañamente se acaban relacionando, ¿no? Este se asoma al río también, ¿no? Igual que el de Mérida, igual que el de Zaragoza, ¿no? Y el de Zaragoza, volviendo por lo tanto a él, aparece, y a mí me gusta mucho enseñar las maquetas porque las maquetas expresan el concepto que siempre buscamos detrás, ¿no? Es decir, algo que surgió de ese papel plegado o que surgió de estas maquetas desarrolladas, que se fue desarrollando en todo el proceso, que para nosotros era siempre esencial que se expresara con la misma nitidez y la misma sencillez con que fue concebido, ¿no? Algo que durante mucha parte de la obra fue sucediendo y que en ciertos momentos, a partir de ciertos momentos, se empieza a hacer cada vez más difícil. Pero también hay que entender que sobre todo se empieza a hacer difícil porque empieza a aparecer todos los elementos, toda la parafernalia que lleva implícita una expo que va a durar 3 meses, es decir, una serie de pabelloncitos, pabelloncetes, pabellones más grandes, pabellones más pequeños, que son temporales, que son casetas, que son 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas que hacen difícil ahora la comprensión de un proyecto. Se había concebido mucho más como un plano que se elevaba, bajaba y que necesitaba ese espacio alrededor. La realidad es que suponemos que una vez la expo termine, pues muchos de esos elementos pequeños y no tan pequeños que aparecen alrededor, se liberarán ese espacio que yo creo que el edificio necesita. La verdad es que estas fotos a mí me parecen muy interesantes de ver. Son ya anticuadas, como podéis imaginar, porque a fecha de hoy pues todo está más terminado, ¿no? Pero sí que expresa la idea del edificio y además la expresa de un modo, cuando lo vemos de esta manera, muy claramente vinculado a cómo nosotros lo imaginamos, ¿no? Para nosotros ver el edificio, como probablemente lo veréis cuando paséis en el teleférico que se ha puesto, ¿no? Y vincularlo a la imagen que lo generó, esa idea de una plataforma que surge del suelo y se eleva, es algo que nos deja muy contentos, ¿no? Como globalmente nos ha dejado y nos está dejando todo este edificio. No solo en su interior, sino en los espacios interiores, que a mí me es más difícil enseñar ahora porque es casi imposible de fotografiar hoy por hoy, porque os podéis imaginar que en las últimas semanas aquello está muy complejo. La sala auditorio ahora está más avanzada, lógicamente, que veis abajo. Este es se estaban colocando ya las butacas hace un par de días. Lo que veis arriba es la sala que aparece en lo alto encima del escenario, que os comentaba antes, que se asoma
hacia todos lados. Hay espacios interiores ya acabados, como son las oficinas, como son algunos espacios intermedios. Pero claro, para nosotros el espacio fundamental es siempre ese espacio común que acaba confluyendo en este lugar que veis. Claro, lamentablemente para mí esta es una foto que hemos hecho hace 2 o 3 semanas y ya no podemos hacer así. En esta fase final de la obra empiezan a aparecer todo tipo de elementos indeseables, me refiero a arquitectónicos. Es decir, empiezan a aparecer añadidos que se están colocando con desorden, que están haciendo perder, en cierto modo, la claridad y nitidez que nosotros habíamos concebido para este espacio. Todo esto yo creo que tiene mucho que ver con el modo en que se ha contratado esta obra. Yo creo que no podemos estar en un colegio de arquitectos como hoy simplemente diciendo y enseñando que está bien el proyecto, que estamos muy contentos de él, cosa que estamos, sin decir que cómo Expo ha decidido contratar las direcciones de obra es un insulto a los arquitectos. Me parece que además es una manera de sencillamente despreciar el trabajo que hacemos. Nosotros en 20 años o más que llevamos trabajando, esta es la única obra que no se nos contrata la dirección de obra y se nos contrata un 50% de ello gracias al Gobierno de Aragón. Pero es que aquí está Expo con un criterio que en un determinado momento decide que las direcciones de obra se llevan a través de un sistema de project manager. A mí los project manager me parecen muy bien como ayuda del proyecto, y me parece muy bien en obras complicadas como esta, como ayuda del desarrollo del proyecto y la obra. Pero no me parece bien y no entiendo de ninguna manera que una serie de gente de los project managers tengan que dirigir la obra y tomar una serie de decisiones que no conocen en su origen, como he tratado de expresar hoy, que no conocen en el modo que han sido concebidas. Las decisiones que nosotros tomamos no son decisiones aleatorias, son decisiones que hemos desarrollado en base a una manera de pensar, a una manera de actuar, a una serie de relaciones con cómo nosotros entendemos la arquitectura y cómo entendemos los problemas de un edificio concreto. Cuando esta situación se produce así, lo único que se consigue es un gran problema y creo que el Colegio de Arquitectos debería haber sido más beligerante en este asunto y creo sinceramente que esto es así. No ha sido así. La obra queda bien. Para nosotros es una obra tan importante como he querido expresar hoy, pero creo que queda bien a pesar de, no por este sistema, ¿no? Y creo que eso es importante que se diga aquí, porque si no, la cosa quedaría como que, mira, al final los edificios han quedado bien, luego el sistema no era malo, y no es así. Bueno, siento comentarlo de esa manera, pero me parece que es muy importante porque atañe a lo que nosotros como arquitectos hacemos, a cómo concebimos las cosas y cómo lo hacemos de un modo que, además creo que eso es lo que más nos define, es decir, somos capaces de tener el proyecto en la cabeza, aunque no en todo el detalle, pero sí sabemos siempre lo que queremos, desde que plegamos una cartulina hasta que lo vemos como estamos viendo aquí. Y esto es imposible que determinadas empresas que mandan gente lo tengan en la cabeza y que las decisiones de obra se lleven a través de ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que en el fondo es la primera vez que me quejo en una conferencia, lo tengo que decir. A mí me gusta hablar de arquitectura, ¿no?, de todas estas cosas. Y no me quejo mucho, porque del edificio no me quejo en absoluto, ¿no? En el fondo nosotros somos muy optimistas y los que conozcáis a Fuensanta sabéis que todavía mucho más que yo, ¿no? Entonces, ahora el edificio, espero que en las 2 o 3 semanas que nos quedan, nos quedan por terminar todas estas batallas finales en las cuales intentamos que el edificio no acabe modificándose en aquello que pueda ser importante, pues soy optimista en que acabará como nosotros esperamos y que vosotros podáis verlo pues dentro de muy poco, supongo, puesto que imagino que todos pasaréis por allí. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo creo que esta conferencia tan interesante, ¿no? Sobre todo porque es una conferencia del Palacio, pero es la conferencia de vuestra obra y de vuestra trayectoria. Sobre los últimos comentarios, evidentemente, si hubiera estado Fuensanta, yo sé de primera mano que habría sido mucho más dura, ¿no?, con la cuestión de las direcciones facultativas que las tratamos
en una de las primeras conferencias de este ciclo, ¿no? Y que desde luego no voy a ser yo quien intente rebatir tu argumento, porque como arquitecto pues estoy totalmente de acuerdo, y creo que el tiempo también pondrá en su lugar a aquellos edificios también que han sido llevados o más controlados o que no han estado sujetos a algunas decisiones, de las cuales este edificio, que ha sido muy complicado, ¿no?, de ejecución, y que desde junto con el pabellón Puente pues ha sido posiblemente el más crítico, tan indispensable, como he dicho antes, para la Expo, pero que ha estado en varios momentos sujetos a decisiones que podían haber cambiado bastante más la imagen, los materiales, sobre todo el aspecto de la cubierta, que tan importante era desde la concepción del proyecto, ¿no? Bien, ese debate, por tanto, no sé si alguien del público quiere incidir un poco en ese tema o en otros, pero estoy totalmente de acuerdo y creo que además sí que es procedente, desde luego, que se comente en un colegio como este, ¿no? Y bueno, ya sacaremos nuestras conclusiones, supongo, en los próximos meses. Bueno, no sé, yo abriría un turno de preguntas, podáis participar, que tenemos a Enrique aquí, si hay cualquier cuestión sobre el edificio, sobre cualquier tema. Ahora, como está en este plan, pues tampoco os quedéis así, o sea, que claro, se puede hablar de... Siempre hay mucha participación hoy, no vamos a estar... No sé si es porque estáis de acuerdo o en desacuerdo total, siempre puede ser cualquiera de las dos. Sí, adelante, sí, Eliodoro. Sí, esa es la razón que aducen. Sí, claro, esa es la razón que aducen. Lo que pasa es que es una razón la cual estoy totalmente en desacuerdo. En algún caso, a lo mejor ocurre eso, pero que yo sepa, lo que comentábamos antes, el único edificio que sí que lleva el encargo total del arquitecto es el Pabellón de España, de Mangado. Y es un edificio que se ha realizado perfectamente, mejor en tiempo que los demás, etcétera, con la dirección del arquitecto. Yo creo que todo depende de qué actitud tome el arquitecto y qué actitud y qué equipo tenga y muchas cosas, pero que de ahí a utilizar ese elemento o ese argumento, perdón, para al final quitar de en medio a los arquitectos, que es lo que se ha hecho aquí, porque si bien es verdad, claro, nosotros hemos estado en obra y además gracias al Gobierno de Aragón, pero es una situación distinta, gracias al Gobierno estamos en el 50% de edición como arquitecto, pero esto en el fondo es como... Esto es como una sociedad. Si tú tienes el 49%, no vale para mucho, vale, pero no para todo. Tienes que tener el 51%, tienes que dar la orden, ¿no? Y la orden en este caso viene de otra manera, ¿no? Lo cual hace todo mucho más complejo, con un argumento que al final no se sostiene, porque en la realidad es que muchas de las cuestiones que pueden estropear un edificio sabemos que no son solo cuestión de tiempo, es solo cuestión de tener atención en colocarlo de una manera, o de entender. Simplemente ni siquiera me meto ya de entender qué hay detrás de una idea, ¿no? Bueno, yo creo que a nosotros solo nos ha pasado aquí, realmente es que solo nos ha pasado aquí. Si nos hubiera pasado más veces diría, bueno, esto es el pan nuestro de cada día, pero no, y de hecho ahora mismo estamos trabajando en Alemania tenemos los encargos de la edición de obra también de modo completo. Yo creo que en eso no hay que mezclarlo todo, ¿no? Esto de que en otros proyectos sé que pues, ocurre estas situaciones de proyecto y obra, en otras situaciones el project manager aquí es el director de obra, en otros casos es mezclarlo todo, creo que no da ningún buen resultado, ¿no? Creo que es importante que cada uno esté en su lugar y entonces todo el mundo cobra valor en un proceso.
Bueno, yo en nuestro caso creo, evidentemente, que lo único que ha hecho es hacerlo más complicado. Al final el proyecto estamos muy contentos, no queremos que se estropee al final. Creo que de todas formas es un proyecto que ha sido concebido como un gran espacio, lo cual admite, y ya estaba concebido para que hubiera más cosas dentro, es decir, que no es ese exactamente el tema, simplemente que creo que estamos... Yo esto no lo citaría si no estuviera en el Colegio de Arquitectos, porque esto al fin y al cabo es un tema que atañe a los que estamos involucrados, ¿no? Pero estando en un Colegio de Arquitectos creo que sí que hay que decirlo, ¿no? Porque... Adelante, Teo. ¿Te refieres en general o en este? Sí. Bueno, el tema, la cuestión es que, he comentado antes que nuestra experiencia en otros proyectos como el Palacio de Mérida y como sucede en muchos lugares, en poblaciones no muy grandes, da lugar a este tipo de espacios que son aptos para muchos usos diferentes, ¿no? Y por lo tanto tienen que adaptarse a que sea, a lo mismo sea un concierto de música que unas conferencias. En el caso, la verdad, de Zaragoza y de proyectos ya de esta envergadura, sí que se trata de proyectos muy especializados. Y yo creo que en ese sentido es especializado en el sentido de que no se prevé más que para el uso de congresos, de un modo muy estricto, ¿no? Tanto, lo cual está bien saberlo, ¿no? Porque para nosotros al principio había la duda si el proyecto en realidad era también un auditorio, si iba a haber música, y en este caso claramente es un sistema de congresos que, como sabemos, por lo que yo he ido hablando con los gestores o los consultores, sabemos que un congreso lo mismo tiene 3.000, lo mismo se llena y tiene 3.000 personas en todo el edificio y es un congreso de un solo usuario. Es decir, me ponían el ejemplo de los coches, ¿no? Si es el congreso de Toyota o del que sea, entonces es fantástico para ellos, pues un solo usuario y entonces todo está lleno. Pero como contrapartida puede haber 2 congresos intermedios o 5 o 27 muy pequeños, etcétera, etcétera, lo cual hace que sea un tipo de programa eminentemente flexible. Si hoy en día la flexibilidad parece que es una coletilla que se exige continuamente en la arquitectura, en este caso no es tan coletilla, realmente es algo que entiendo que es así, ¿no? Y entonces es un tipo de proyecto que tiene que ser muy adaptable. También por eso entendemos que un proyecto como este es más también, de cierto modo, un contenedor, un gran contenedor que admite múltiples variaciones, ¿no? Así es como ha sido concebido y creo que así lo admite. Claro, no sé si he contestado, es que no sé dónde estás el que ha preguntado, no sé dónde ahí. No sé si contesto en eso a lo que preguntas. Sí. Sí, lo entiendo y sé que alguna vez se habló en los inicios de si iba a tener ópera o no, fue cuando surgió todo este tema del teatro del Fleta, perdón, sí. Y nos hablaban de que el Fleta iba a recoger aquello, el auditorio iba a recoger la música y el nuestro iba a ser congresos. Así es como se quedó y así es como se desarrolla. Claro, que una ciudad pueda tener esa variedad y una gran ciudad como Zaragoza, pues es posible, pero claro, necesita tener los 3. Muchas no tienen los 3, ¿no? Lo tienen las grandes ciudades y Zaragoza tiene ya 2 de ellos, entiendo, ¿no? El auditorio, el de música. El tema de ópera no sé cómo está lo del Fleta, la verdad es que no lo sé. No sé en qué punto se ha quedado. No, el Fleta casi no lo comentamos, pero... No, el Fleta es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Estaba en el plan de acompañamiento y efectivamente cuando se hizo el programa de este edificio estaba en el guión que el Fleta pudiese estar terminado también como espacio de ópera, ¿no? La verdad es que la caja escénica en ocasiones a veces puede parecer desproporcionada y al gestor del palacio inicialmente pues el espacio que menos le interesaba de todo el edificio era el espacio de las 1.500 localidades. Le interesaban mucho más los palcos que tiene arriba con esas 2 salas de 250 que se puede dividir, que tiene luz natural,
ese telón de cierre que se prevé, o incluso para congresos más pequeños el espacio de 800 plazas que queda en la platea, ¿no? Abajo. Pero la caja escénica tiene un equipamiento extraordinario, como desde el punto de vista de focos, de raíles, en fin, y las dimensiones que tiene. Efectivamente, si no fuese por el foso, que es lo único que le falta y que a lo mejor, si se quisiese, algún día podría hacerse, lo que pasa que entonces, en ese caso, a lo mejor requeriría un aforo mayor que las 1.500 localidades que, por otra parte, en Zaragoza, pues ya en la Sala Mozart se superan, ¿no? Como espacio de infraestructura de espectáculos. Pero, sin embargo, tenía mucha más importancia a lo mejor, Enrique no se ha extendido en ese apartado, pero los 3.000 metros cuadrados de las salas expositivas, que son salas también de presentaciones o de conferencias o de zonas de banquetes, con esa subdivisión que está muy bien estudiada, con esos paneles que van de suelo a techo y con ese espacio de corredor de circulación que va dando acceso, porque es subdivisible en 3 espacios, en 6 o en más, ¿no? Y en ese espacio es donde los gestores del Palacio, que ya está adjudicado por otra parte por el Gobierno de Aragón a unas empresas, pues donde ponen sus ojos, digamos, de cara a las programaciones, en esa versatilidad de congresos medianos, ¿no? Sobre todo para la ciudad de Zaragoza, que son posiblemente la sala grande con las 1.500 se use unas cuantas veces al año, pues no sé, 10, 15 veces, pero el Palacio tiene que estar pensado para que se utilice los 365 días del año en su mayor parte, ¿no? Una cuestión curiosa en el Palacio es que no tiene tampoco una sala, un restaurante, por ejemplo, o un espacio. Sí, es verdad, no lo tiene porque se eliminó del programa. Estaba en el programa inicial, unas cafeterías. Se llegó a la conclusión por parte de estos consultores, que al final no sé si están involucrados ya en la gestión o no, que realmente no hacían falta. O sea, esto se organiza con mesas, con catering, en función de que haya, lo que comentaba antes, que haya 1, 2, 3, 5 congresos a la vez, etcétera, ¿no? Lo cual implica máxima flexibilidad. Esto nos llevó siempre a esa idea de ese espacio contenedor, ¿no? Que es algo que define mucho el proyecto, con la excepción, como ha dicho Pablo, de que la caja escénica sí está totalmente equipada y de un modo muy especializado, ¿no? Eso sí es verdad. Claro que para ópera sería otra historia, ¿eh? Porque además, como sabes, ni por proporciones, ni por dimensiones, ni por condiciones acústicas sería posible ahora. Bueno, alguna cuestión, algo. No sé hasta qué punto sí está vinculado al hecho de Madrid y de, como tú has dicho, esos precedentes que son abuelos serían, no serían los padres, ¿no? Porque al final son 2 generaciones previas a las nuestras. Lo que sí es verdad es que en Madrid, por alguna circunstancia, se ha dado una confluencia de gente que estudiamos en algún momento y que evidentemente nos hemos formado de la misma manera. ¿De qué modo luego acaba saliendo todo? Pues no lo sé, habrá que verlo con un poco de distancia, ¿no? Lo que sí es verdad es que a nosotros especialmente nos ha interesado todo esto en los últimos años, como he tratado de explicar. Por eso no quería explicar solo el proyecto de la Expo como si fuera algo caído del cielo, sino que está muy vinculado a un modo de pensar en el cual, como tú dices, la geometría de repente cobra un papel especialmente importante, ¿no? Porque la geometría muchas veces se ha visto como algo que constriñe la libertad formal, ¿no? Muchas veces se ha visto, bueno, los proyectos geométricos son rígidos. Esto es un poco una cierta imagen que a veces está en la cabeza, ¿no? Mientras que la realidad es que las posibilidades enormes que vinculan las combinaciones geométricas al proceso constructivo, es que hay una relación inmediata entre geometría y construcción, eso es verdad, y entre proceso combinatorio y proceso industrialización, construcción seriada, etcétera, algo a lo cual
en lo cual estamos ya, y a lo cual vamos abocados, aunque no estuviéramos ya, que ya lo estamos, ¿no? Con lo cual hay un doble interés, yo creo, en que esa geometría que de repente se entiende que tiene una enorme libertad formal, por no decir toda, ¿no? Sin embargo, puede surgir a partir de muy pocas variaciones, de muy pocos elementos, ¿no? Combinaciones de una serie de elementos. Yo creo que eso es un campo de enormes posibilidades, siempre que no se convierta en una receta en la cual se repite un determinado esquema. No sé por qué en unos casos lo ha habido y en otros no. No es que nosotros tengamos esta decisión de decir en cada proyecto una coloración, ¿no? Esto surge muchas veces de modo inesperado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esto ocurrió en el Palacio de Congresos de Mérida. Una vez ganado el concurso, esta artista muy amiga nuestra expone el mismo día, llega de Roma con una serie de piezas a los 2 días de que nosotros hubiéramos ganado el concurso. Y de repente fue ir a ver su exposición y casi de un modo inmediato proponerle colaborar en el tema de la fachada, pero que surgió de ese modo, ¿no? En este tema de Alemania, de Córdoba, bueno, estos ya son unos expertos concretos. Nosotros ganamos el concurso, sabemos que vamos a desarrollar una fachada mediática, pero no sabemos de fachadas mediáticas. Y entonces lo que sí sabemos es lo que no queremos. No queremos una fachada como de las de campo de fútbol, ni podríamos por tema económico, aunque pudiéramos. No queremos una fachada donde aparezca cristal, queremos un imposible, queremos una fachada de hormigón misteriosamente se convierta en una fachada mediática. Entonces empezamos a hablar con toda esta gente y con que son los que hicieron lo de Graz, de Peter Cook y todo aquello, y llegamos a una solución que realmente es una intervención, me parece, muy, muy interesante, que enriquece el proyecto. A nosotros siempre nos interesa esa situación de límite entre la arquitectura y las artes plásticas, ¿no? Aquellas en las cuales los artistas plásticos normalmente no llegan, porque no llegan por escala. O sea, la verdad es que cuando Esther Pizarra ve el proyecto de Mérida, dice, si es que yo he hecho esto con vosotros y nunca voy a llegar a esta escala. Y la situación inversa, la de que nosotros como arquitectos hay un punto en el cual las condiciones, como todos sabemos, que la arquitectura y la construcción implican, nos limitan a veces o no nos dejan salirnos del límite, ¿no? Yo creo que trabajar en ese límite es el verdadero punto interesante. ¿Por qué aquí en Zaragoza no ocurrió? No lo sé, a lo mejor simplemente porque no había tiempo material, que yo lo he dicho muchas veces y es verdad, ¿no? Este proyecto ha sido una decisión en cascada una tras otra, ¿no? Y lo positivo es ver este edificio terminado hoy en día con esos espacios y esos volúmenes de los cuales estamos muy orgullosos. Lo negativo ya lo he dicho y no voy a insistir más. Una opinión, no sé, como tu vecino es el Pabellón Puente, sí, que también tiene, por lo menos desde la fachada, ha trabajado con el GRC, con unas ideas un poco distintas, pero también desde la combinatoria de distintas piezas, además también triangulares, en este caso con otras gamas de grises y buscando desde luego otras texturas, pero bueno, viendo un poco los dos edificios, es verdad que y a su vez también el deployé, que también se ha utilizado en otros edificios de la Expo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves ese vecino con respecto a este? Si ves algún... Bueno, ya sé que son aproximaciones muy distintas en edificios completamente distintos en la búsqueda de sus espacios también interiores y todo, ¿no? Pero sí que puede haber ahí algo quizás posiblemente más vinculado a las necesidades, como dices ahora, de construcción en plazo rápido con los materiales. Pero en los dos viene a ser una cubierta donde se utiliza el material como revestimiento, que después la cubierta realmente impermeable está debajo, ¿no? O sea que hay un paralelismo en el sistema constructivo también. No sé, si te ha dado tiempo, que a veces pasa también en vuestras visitas de obra, que no te da tiempo casi ni a ver al vecino, ¿no? No te da tiempo casi, pero a verlo desde fuera, sí. Bueno, yo tengo que decir que como no soy nada pro Zaha Hadid, en este caso, como sí me gusta, lo tengo que decir, porque me parece que es de los proyectos de Zaha Hadid que llega
que tiene un cierto sentido en el fondo, en el lugar donde está, en la idea de que sea un puente, el modo en que lo cruza, en fin, hay una cierta idea que lo vincula al lugar, cosa que en montones de proyectos de Zaha Hadid no ocurre. Realmente podrían estar en cualquier lado, ¿no? Y yo en ese sentido creo que ha tenido suerte Zaragoza que en este caso, como excepción, creo, el proyecto de Zaha está vinculado a una idea que tiene que ver con lo que hay ahí, con el río. Y luego habrá quien sea más partidario de cómo está resuelta o no, pero me parece en ese sentido está bien. El hecho de que utilice el GRC es una coincidencia que a lo mejor no es solo la cuestión de la industrialización y prefabricación, que eso ya es universal. Eso es también una intención estética en ambos casos, ¿no? Aunque desde puntos de vista evidentemente muy distintos, ¿no? Y yo creo que tiene un interés en esa especie de piel de serpiente, ¿no? que ha hecho, ¿no? Yo en ese sentido sí. Otra cosa es lo que nosotros, o yo y nosotros pensemos de la arquitectura espectáculo continuamente puesta en valor en todos los lugares del mundo, en todas las ciudades, ¿no? Entonces, como nos ha tocado y nos toca en muchos casos, porque aquí estamos hablando del proyecto de Zaha Hadid, que es el símbolo y el espectáculo, y que además lo he valorado, en otro caso, que estoy en Córdoba, este edificio que hemos hecho nosotros está pegado, de hecho, se construye en el solar que Rem Koolhaas dejó libre cuando ganó el concurso del Palacio de Congresos de Córdoba, que no ha empezado todavía, pero que no sé si algún día lo va a empezar, pero de nuevo nos encontramos contra el edificio que va a ser el símbolo de todo aquello, el edificio que es espectáculo, frente a un edificio que manifiestamente no quiere serlo. Nos está pasando en Graz, estamos construyendo al lado del edificio de Peter Cook, que comenté antes. Como nos ha sucedido bastantes veces y nosotros claramente pensamos que nuestra arquitectura se aleja de eso, lo cual no significa que no tenga intenciones espaciales y formales, porque la arquitectura las tiene siempre, ¿no? Pues a mí me parece que algo de lo que hemos buscado aquí, desde luego, era que el edificio fuera lo más claro y nítido en esa idea que no es más que un solo gesto. Claro, hay veces que me molesta un poco, te he dicho, ver tantas cosas alrededor, pero entiendo que eso es una cosa de la Expo. Luego, algún día desaparecerán muchas de las que hay alrededor y que ahora nos dejan. Esperemos, que a nadie se le ocurra indultar alguna de estas. Pero bueno. No, me refiero a estos pavimentitos pequeños, sí, y redondos, y los otros, y los cuadrados. Y no tan pequeños, algunos. Y no tan pequeños. Muy bien. Bueno, ¿alguna cuestión para concluyendo? Porque me parece que, como hemos dicho antes, Enrique, tenemos que salir. Bueno, pues yo, sin más, Enrique, de verdad, muchas gracias por esta magnífica conferencia, porque realmente ha sido muy ilustrativa. Todo vuestro afán, desde luego infatigable, de búsqueda de materiales, como comentaba Andrés también, de colaboración con artistas. Yo creo que es una conferencia preciosa y en la que pues también me alegro de que en cierta medida el proyecto de Zaragoza, que tiene sus inconvenientes, sobre todo desde la cuestión del plazo, la rapidez y las decisiones, que a veces necesitarían algo más de madurez y tiempo en la obra, pues haya servido para mejorar desde luego esa fantástica carrera en la que estáis. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia y la semana que viene concluiremos y terminaremos con la presentación por parte de Carlos Lamela no es una obra ni mucho menos, es un proyecto que ya está en fase de redacción del proyecto de ejecución, que es el proyecto de la transformación del edificio soporte de los pabellones de participantes en el parque empresarial y en los nuevos usos que se prevén en ese gran espacio de Ranillas, ¿no? Creo que tendremos hasta una maqueta y como cierre ya confirmaremos a lo mejor la semana que viene, pero hasta el alcalde de Zaragoza quería acudir y cerrar un poco este ciclo sobre arquitectura. Bueno, pues sin más, gracias a todos.